Y bueno, hoy terminamos esta pequeña serie que titulamos A la mesa con Jesús. Y hoy quiero terminar con este texto que está en Lucas, capítulo número 2, de los versos 41 al 52. Y he titulado a la predicación, Comiendo con el Padre, aprendiendo el cristianismo. Entonces así se llama la predicación del día de hoy, Comiendo con el Padre, aprendiendo el cristianismo. Así es que vamos a Lucas capítulo número 2, que ya hemos leído durante la reunión, pero quiero que pongan mucha atención cuál es el contexto del pasaje. Recuerden, es Jesús y su familia yendo a una gran comida, a la comida más importante que el pueblo de Israel tenía. Y esta comida era la comida de la Pascua, en donde, si no más recuerdan, según Éxodo capítulo número 14, nos dice que el pueblo de Israel celebraba esta Pascua y que significaba la liberación del pueblo de Israel de Egipto por parte de Dios. Entonces, este es el contexto. Están en esta gran comida y Jesús y su familia van a esa comida, a comer con el Padre, y vamos a ver qué es lo que sucede. Lucas capítulo número 2, de los versos 41 al 52. Escuchemos con atención lo que hoy la palabra del Señor quiere decirnos a nuestros corazones. Dice: los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era costumbre. Dice: terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso. Pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes, dice la palabra, y sus conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Fíjense cuántos días se perdió Jesús. A cabo de 3 días, lo encontraron ¿en dónde? En el templo, sentado, vean esta imagen, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron, dice la palabra, admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?, dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Él respondió: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi padre? Pero ellos no entendieron, vean, ni María ni José, dice, entendieron lo que decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Y su madre conservaba, dice la palabra, todas estas cosas, ¿en dónde? En su corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de la gente. Es la palabra del Señor en esta mañana, y quisiera comenzar con lo siguiente que me vino a la mente cuando estaba estudiando este pasaje. Mi hijo mayor, desde muy pequeño, ¿verdad? Leo, que ya no es tan pequeño, más o menos de la edad de Jesús, era una persona que siempre ha sido muy bien informada. A mí y a mi esposa nos sorprendía, ¿verdad? Porque él desde muy pequeño, como a los 5 y a los 4 años, él ya se sabía una canción bien extraña. Era un niño así como medio raro. Ya se sabía la canción, una canción que hablaba acerca de las guerras Malvinas. Para serles sinceros, yo ni siquiera recordaba que eran las guerras Malvinas. Era la guerra entre Argentina y Inglaterra. Y entonces él la cantaba y hablaba de Argentina, de Inglaterra, y le preguntaba si él te respondía, y tú te quedabas así como: ¿quién es este niño? O sea, ¿por qué se pone a escuchar este tipo de canciones tan extrañas? Y entonces siempre él ha sido bien informado. Él siempre le ha gustado estudiar acerca de la política, y informarse, ¿no? Él siempre me está dando su opinión acerca de los aranceles, y realmente quizá él tiene pláticas de un niño, no de su edad, pero realmente a mí y a mi esposa
nos sorprendía de la forma en que él se informaba, y ver también cómo, al igual que quizá otros niños, también están recibiendo mucha información, porque nosotros vivimos en esta época, en una época de mucha información, donde podemos ir a YouTube, al TikTok, a la inteligencia artificial, y realmente podemos encontrar muchísima información de muchísimas cosas, y realmente esto es algo sorprendente. Vivimos en una era de la información, pero también, amigos, no nos creamos todo lo que la información nos está diciendo, porque hay muchas cosas en internet que no son verdad, ¿no? Entonces, vivimos sí en una era de la información, pero también en una era de mucha confusión. Ahora, cuando se trata del cristianismo, amigos, esto no es diferente. Tenemos muchísima información acerca de lo que es el cristianismo. ¿Verdad? Muchas cosas de las que se dice son verdad, pero muchas otras no son verdad. Por ejemplo, algunos piensan que el cristianismo es una religión que nos invita simplemente a cumplir reglas, ¿no? Algunos otros piensan que el cristianismo, pues sí, es una religión que te va a hacer sentir mejor, que va a hacer sentir mejor si te sientes triste en tus emociones. Entonces sí, muchas personas buscan el cristianismo simplemente para sentirse mejor emocionalmente. Algunas personas dicen o afirman que el cristianismo es simplemente una tradición familiar, ¿no? Pues tú eres cristiano, pues porque tu familia ha sido cristiana. Y muchos afirman esto acerca del cristianismo, que simplemente se trata de una tradición familiar. Algunos otros piensan que el cristianismo es una idea de creencias o creencias totalmente anticuadas. Ahora, cuando escuchamos todas estas voces acerca del cristianismo, algunas verdades, algunas mentiras, sin duda, cada uno de nosotros a veces pensamos que esas mentiras son verdades. No, a veces nos es difícil entender realmente cuál es el verdadero cristianismo. Entonces, la pregunta en esta mañana que vamos a ver a lo largo del texto es: ¿cómo nosotros realmente podemos saber las verdades del evangelio? ¿Cómo tú y yo podemos realmente saber y entender cuál es el verdadero cristianismo? Porque realmente tú y yo necesitamos entender de lo que se trata el cristianismo. Entonces, la respuesta hoy la vamos a tener en esta historia de este niño de 12 años llamado Jesús, que aún sin predicar, fíjense, sin hacer milagros, sin tener seguidores, nos da una lección profunda acerca de lo que realmente es el cristianismo. Así es que en esta mañana vamos a aprender un poco acerca de lo que realmente es el cristianismo. Y hoy Dios quiere decirte, en medio de esta sociedad llena de información acerca de lo que es el cristianismo, quiere decirte a través de su Hijo, y a través de esta historia: esto es el cristianismo, esto es en lo que tú crees, esto es en lo que otras personas deberían de creer. Entonces en esa mañana vamos a ver esto realmente, qué es el cristianismo, y lo vamos a aprender de Jesús. Así es que vamos a ver 3 cosas ciertas del cristianismo mirando a Jesús, y son las siguientes. Vamos a ver estas 3 cosas. Número 1, el cristianismo, amigos, es algo muy confuso y muy desconcertante. Número 2, el cristianismo es Dios agotando su amor. Y número 3, el cristianismo es conocer a Jesús continuamente. Entonces, esto es lo que es el cristianismo, y vamos a ver por qué es tan importante creer estas verdades. Así es que vamos al punto número 1. El cristianismo es confuso y es desconcertante. Vean lo que dice el verso 46. Léalo, vamos a leerlo bien. Dice: al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían, vean lo que estaba causando este niño, asombraban de su inteligencia y de sus respuestas.
Cuando lo vieron sus padres, vean, no solamente la gente estaba sorprendida, pero vean lo que pasa ahora. Al verlo, dice la palabra del Señor, al verlo sus padres, también se quedaron sorprendidos, se quedaron admirados, ¿verdad? Dice, hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Él respondió, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi padre? ¿Qué es lo asombroso, amigos, de estos versículos? Dos cosas. Primero, y quiero que pongan mucha atención, un niño de 12 años enseñando en el templo. O sea, esto no era algo que pasaba todos los días en Jerusalén. Esto rompe las categorías del pueblo judío, porque ningún niño debía de estar enseñando en el templo. Ningún niño debía de estar teniendo estas conversaciones simplemente porque todavía no era un adulto. Entonces, esto realmente es sorprendente. Un pequeño enseñando a adultos. O sea, esto aún en nuestros días, pues es algo que rompe nuestras categorías. Porque, por ejemplo, como papás, nosotros enseñamos ¿a quién? A nuestros hijos. Eso es lo común, ¿no? Imagínate que tu hijo te diga, a ver, mamá, a ver, vamos a sentarnos porque quiero enseñarte algo, estás haciendo las cosas mal. ¿Cómo se sentirían? Muy mal, ¿no? Ofendidos. O sea, ¿cómo? A ver, o sea, ¿tú me vas a enseñar a mí, chamaco? ¿Tú me vas a enseñar a mí, mocoso? O sea, no, a ver. Quien tiene que aprender eres tú de mí, no yo de ti. Entonces vean cómo realmente Jesús está rompiendo las categorías de su sociedad. Es algo confuso. Las personas están asombradas de la sabiduría de Jesús, pero sin duda también muchos maestros de la ley están muy molestos, están muy enojados. Entonces aquí vemos esta primera personas que están súper enojadas. Pero también vemos, y esto es algo asombroso, pero vean otra parte también asombrosa. Lo segundo, un niño que se separa de sus papás. No es que se perdió, sino él decidió dejarlos e irse al templo. Esto es realmente sorprendente, ¿no? Niños que están solos. A ver, mamás, pregunta seria. ¿Cuántos de ustedes dejarían irse a Santa Fe, más lejos, a sus hijos de 10 años, de 12 años? ¿Los dejan ir solos? Esto es algo realmente sorprendente. ¿Qué hubiera pasado? Y más sorprendente se vuelve si sus hijos se van sin su permiso. ¿Qué hacen? No, pues regresando, ¿qué? Te espera la chancla vengadora, ¿no? Es algo sorprendente lo que está pasando. Un niño que está perdido, sí, pero no, él se fue intencionalmente. Y vean después cómo le responde Jesús a María y a José. Pónganse en el lugar de ellos como papás. ¿Qué les dice Jesús? ¿Por qué qué? ¿Por qué me buscan? Imagínense ustedes que a sus hijos, ustedes 3, y se perdió ¿cuántos días? 3, angustiados, preocupados, y que salga el niño y te diga, ¿por qué me buscas? Yo estoy bien. ¿Qué hubieran hecho? Yo creo que cuando hubiera terminado el ¿por qué me buscas? ¿Qué hubiera pasado? Una cachetada, ¿verdad? ¿Cómo que por qué me buscas? O sea, pero esto es algo sorprendente, o sea, ¿por qué me buscas? Esto es algo bien confuso, ¿cierto? Muy desconcertante. Para mí sí. Y más que Juan no pone si... A lo mejor ustedes dicen, no, pastor, ¿cómo María le iba a pegar y José a Jesús? Pues era Dios. Me desconcerta la pregunta y ver también, ¿verdad? Cómo él responde,
Dice, ¿no sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi Padre? Ahora, estas dos imágenes, estas dos cosas de María y José por un lado y por el otro de los maestros de la ley, revelan una realidad para nosotros. Jesús, escucha, Jesús y el cristianismo te va a confundir. Jesús y el cristianismo te va a desconcertar. Jesús y el cristianismo a veces te va a molestar. No solo a la gente que no conoce a Jesús, sino también a aquellos que estamos cerca de Él. Quiero repetir esto. El cristianismo tiene que ver con confusión, te va a desconcertar, te va a molestar en muchas ocasiones, tanto a personas que no conocemos como a personas que sí conocemos del Señor. La gente que rechaza el cristianismo, por ejemplo, no, aquellas personas que no conocen a Jesús, les gusta afirmar simplemente que Jesús es un buen maestro, ¿no? Que Jesús es un buen hombre y que fue muy importante para la humanidad, porque sus enseñanzas de alguna manera promueven que las personas seamos mejores, ¿no? Algunas personas ateas inclusive usan las enseñanzas de Jesús para promover un mejor rendimiento de las personas en sus empresas. ¿Sí sabían? Hay muchos empresarios que tienen sus pláticas de motivación centradas en enseñanzas de Jesús, y las dicen. Hay algunos, ¿verdad?, que utilizan enseñanzas de Jesús para la superación personal o promover mejores valores en sus países. Muchos presidentes, por ejemplo, han afirmado, debemos de ser como ¿quién? Como Jesús, ¿cierto? Muchos presidentes, Uno de ellos fue el presidente de México, expresidente. Andrés Manuel López Obrador una vez dijo, debemos de ser como ¿quién? Como Jesús. Pero todas estas personas tienen una información del cristianismo. El cristianismo son buenas enseñanzas de valores, de principios. Pero la pregunta ¿es Jesús simplemente un maestro? ¿Es Jesús simplemente un ejemplo a seguir? ¿Eso es para nosotros los cristianos? ¿Es el cristianismo simplemente un conjunto de enseñanzas morales para ser mejores personas? ¿Esto es el cristianismo? Este pasaje es muy desconcertante porque nos enseña que Jesús no es simplemente un maestro. Y nos enseña también que el cristianismo no es simplemente un conjunto de enseñanzas, de principios, de valores que nos van a ayudar a vivir mejor. No, o sea, estos versículos nos enseñan a profundidad lo que realmente es el cristianismo y quién es Jesús. Fíjense bien, ¿cuántos años tenía Jesús ahí en el pasaje? ¿Cuántos? 12 años. Lucas es el único evangelista que registra su edad en esta etapa de la vida de Jesús. Y nos enseña mucho acerca de él. A los 12 años, amigos, era el tiempo en donde un padre judío estaba con su hijo más cerca. Entonces, en esta época, este pasaje que estamos leyendo es un parteaguas, porque el papá judío estaba con sus niños mucho tiempo, pero especialmente a los 12, en este último año en lo que él se estaba convirtiendo en un adulto, en este último año los papás judíos pasaban más tiempo de lo acostumbrado. Y lo que debían de hacer los papás judíos con los pequeñitos era pasar un tiempo para enseñarles un oficio. En este caso José, el papá de Jesús, lo que le correspondía hacer era realmente que le enseñara carpintería, porque José era carpintero, pero también era un tiempo en donde él debía de enseñar más acerca de quién era Dios. Entonces, ese era un tiempo muy cercano. Era un tiempo en donde José debería de estar con su pequeño. E imagínense, después de haber estado en la Pascua,
José debió de estar muy pegado con Jesús. Pero lo desconcertante es que este niño no está con su papá. Está ¿qué? En otro lado. Por eso María le dice: mira que tu padre y yo te hemos estado buscando muy angustiados. ¿A quién pone en primer lugar? A José. No se pone ella, ¿eh? No dice, mira que yo y tu papá. No, pone a José. No es una cuestión de educación simplemente. No, es una cuestión en donde María nos está recordando a nosotros que Jesús, que José tenían un tiempo especial en este tiempo. Y vean lo que él responde: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi padre? María y José no entienden la respuesta de Jesús, ¿cierto? Pero en esta respuesta, Jesús, ¿qué les está diciendo a María y a José? Dice, yo tengo que estar en los asuntos ¿de quién? De mi padre. Esta son palabras realmente muy fuertes, ¿eh? Porque para ti, para mí, es muy común escuchar que Dios es nuestro ¿qué? Nuestro Padre. Pero para la época de Jesús, no. Nadie se refería a Dios como su papá. Le decían Jehová, le decían cualquier otro nombre de Dios, pero llamarle papá, no. Por eso es que María y José están ¿qué? Confundidos. A ver, ¿cómo que en los negocios de mi padre? Yo sé que ustedes realmente cuando escuchamos esto, pues ustedes dicen, pues sí, tenía que estar con Dios. Pero para José y María es algo que los desconcierta. Jesús está diciendo una verdad muy fuerte. Y Él está diciendo, ¿yo soy quién? Yo soy el hijo de quién? De Dios. Esto es muy desconcertante para aquellas personas que creemos o que creen que Jesús es simplemente un maestro. Es muy desconcertante para aquellos que piensan que Jesús simplemente nos da unas enseñanzas, nos da valores, y de eso se trata el cristianismo. Hoy, si tú estás conociendo el cristianismo un poquito más, hoy Jesús viene y dice, el cristianismo no es simplemente una buena enseñanza. El cristianismo no simplemente es un pórtate bien. El cristianismo habla del Hijo, ¿de quién? De Dios. Y no sé, amigos, pero esto es muy desconcertante, esto es muy confuso, pero también esto es muy molesto. Porque si tú crees y si tú aceptas que Jesús es el Hijo de Dios y que realmente es Dios, entonces todo lo que Él está diciendo es verdad. Pero por otro lado también es algo que nos llama realmente siempre su palabra a poder obedecer. Porque Él es Dios. Y esto es algo realmente que enfurece a aquellas personas que afirman que Jesús solamente es un maestro. Porque si tú realmente crees en que Jesús es Dios, entonces no tienes de otra que decir, todo lo que está aquí tengo que obedecerlo. Todo lo que está aquí es realmente verdad. Entonces por eso nos conviene más decir que el cristianismo simplemente son valores, que el cristianismo simplemente son reglas. No, el cristianismo habla del Hijo de Dios. Entonces, si tú eres una persona que piensa que Jesús es solo un buen maestro, hoy quiero decirte que Jesús es más que eso. Jesús es el Hijo de Dios.
el creador del mundo, el que va a juzgar todas las cosas, el rey del universo, es Dios, Dios mismo. Y este mensaje, al igual, ¿sí?, que a las personas que estaban oyendo esto, nos desconciertan, nos confunden, nos molesta. Entonces, amigos, el cristianismo no es una religión más. Fíjate bien lo que voy a decirte. El cristianismo no es una religión más donde un líder pretende que sean mejores personas, sus seguidores. Jesús no es como Mahoma. Mahoma sí fue un buen maestro, un buen seguidor, dio buenas leyes morales, por supuesto. Pero no es como Mahoma. Jesús no es como Buda. Buda es un buen maestro, sí, dio buenos principios morales, por supuesto. El budismo tiene buenas reglas, pues sí. Jesús no es como Zaratustra, este otro profeta. No, Él es el Hijo de Dios, Dios mismo. El cristianismo es Cristo viniendo a salvar, ¿a quién? Al hombre. Entonces el cristianismo sí se diferencia de otras religiones. Cuando alguien te diga, no, pues es que el cristianismo es otra opción más, no, no es una opción más. El cristianismo es diferente. Y te lo puedo explicar, porque nosotros no creemos, como todas las religiones, que sus líderes, que quienes lo originaron, son simplemente buenos maestros. Nosotros creemos que Jesús no es simplemente un buen maestro, sino que Jesús es ¿quién? Es Dios. Entonces Cristo, fíjense bien lo que voy a decir, no vino simplemente a enseñarte cosas. Él vino a salvarte de querer vivir una vida sin Él. De eso se trata el cristianismo. El cristianismo no se trata simplemente de ser buena gente. Tú puedes ser una muy buena persona. Puedes aprender muy buenos valores del cristianismo. Pero aún así, no creer que Él es tu Salvador y que Él es tu Dios. ¿Te desconcierta saber esta verdad? ¿Te desconcierta escuchar esto? ¿Te molesta escuchar que a lo mejor tú eres una muy buena persona, que lee su Biblia, que viene a la iglesia, pero que aún no ha entendido que Jesús es el Hijo de Dios, que aún no ha entendido que la palabra nos enseña la enorme necesidad que tenemos de Él y que somos profundamente pecadores, que estamos rotos, que estamos destrozados, que tenemos una mente que piensa cosas malas o a veces buenas, pero que no piensan en Dios? ¿Te molesta escuchar esto? De que el cristianismo y Jesús te dicen que necesitas un Salvador. Y yo sé, y tendría que ser molesto escuchar esto. Ahora, si eres un cristiano, hay algo que debe de confundirte mucho y que ya hemos estado hablando de ello. Este niño muestra, entre comillas, rebeldía a sus padres. Los abandona 3 días. Pero Jesús no es un rebelde sin causa. Vean lo que dice el verso 51. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto ¿a quién? A ellos. Y entonces te confundes. A ver, si Jesús los había abandonado 3 días y ni siquiera les pidió permiso, y ahora resulta que dice que Jesús sí era bien obediente con sus papás. ¿Cómo están? No lo entiendo. Me confunde esto. Me asombra. O sea, a ver, ¿era desobediente o no era, o era obediente? No, lo que la palabra del Señor quiere mostrarnos precisamente es que cuando Jesús se pierde de sus papás 3 días, no es que sea realmente un rebelde o alguien que no obedecía a sus papás. No, Él era una persona que
que obedecía a sus padres, pero en esa escena Dios quiere enseñarnos algo, no solamente a María y a José, sino también a nosotros. Esta imagen es desconcertante porque nos enseña, amigos, que a veces Jesús no va a actuar en muchas ocasiones como tú esperas. ¿Qué era lo que José y María esperaban? Que Jesús estuviera ¿con quién? Con ellos. Pero Jesús dice, no, eso es lo que ustedes piensan, pero no, yo me tengo que perder 3 días porque es necesario que yo empiece ya a estar en el templo, a hablar con los escribas, a que otras personas empiecen a verme y a que ustedes también como mis papás empiecen a recordar quién soy yo. Entonces, amigos, esta imagen, repito, nos tiene que recordar también que así como Jesús sorprendió a María y a José perdiéndose 3 días, no haciendo lo que ellos pensaban que Jesús debería de hacer, así también Jesús te va a sorprender a ti. Y va a hacer cosas que tú no esperas. Va a hacer cosas que para ti van a parecer una locura. Que va a ser cosas que te van a meter en una profunda ansiedad, así como María y José estaban ansiosos por dónde estaba su hijo. El Señor a veces va a permitir circunstancias que sucedan en tu vida para que tú puedas conocerle más, porque a través de que Jesús se pierde, se extravía, no solamente las personas están conociendo más a Jesús, sino también sus propios papás. Entonces Jesús no va a hacer lo que tú quieres, pero Él tiene un propósito en esto. Una persona llamada Elisabeth Elliot, que escribió, es una gran escritora cristiana, que escribió un libro llamado así, Portales del Esplendor. Y en este libro ella narra la vida de 5 misioneros que fueron asesinados en el Ecuador, en una tribu llamada Huaroni. Entre ellos, entre estos misioneros estaba su esposo Jim Elliot. Y ella narra en este libro cómo su esposo es torturado y muere a la mano de esta tribu. Este libro fue prohibido durante mucho tiempo en los seminarios en Estados Unidos. ¿Saben por qué? Porque este libro no terminaba con un final feliz. Porque los grandes doctores en teología decían, ¿cómo podemos permitir que este libro llegue a la mente de muchos cristianos? No podemos permitir que los cristianos lean esto, porque entonces nadie va a querer ser cristiano. O sea, ¿cómo vamos a decirles que seguir a Cristo implica perder qué? Perder la vida. O sea, nadie va a querer ser cristiano. Sin embargo, Elisabeth Elliot escribió este libro y después de pasar por no permitir su lectura en los grandes seminarios, después este libro fue uno de los libros más leídos en todo el mundo. Pero este libro nos enseña que a veces tu vida, fíjate bien lo que te voy a... Esto es algo desconcertante y a lo mejor te molesta. No va a hacerse de acuerdo a tu agenda. No va a hacerse paso número 1. Voy a ser un niño feliz de los 1 a los 12. De los 15 a los 19 voy a encontrar a mi pareja ideal, a mi esposo. Después a los 22 y 23 voy a tener, quiero 5 hijos, ¿no? Y van a ser 2 gemelos, ¿no? No me imagino, ¿verdad? A Raúl y a Bianca, ¿no? Conozco un poco de su historia diciendo, sí, deseo que sean gemelos. Y que después digan, bueno, y después voy a encontrar un buen trabajo, después me voy a jubilar y voy a morir dormido.
No, Jesús te va a decir, ¿sabes qué? ¿Qué te crees? Vas a sufrir en tu niñez. Tu mamá va a morir, tu papá va a morir. Vas a querer estudiar, vas a acabar tu carrera, vas a trabajar, vas a estar trabajando en el lugar más horrible donde tú no quieres trabajar. Y ¿sabes qué? No te vas a casar, te vas a quedar soltero toda tu vida. Y no vas a tener hijos. Y no vas a morir dormido. Vas a morir ahogado, vas a morir quemado. ¿A quién le gustaría seguir a este Dios? ¿Quién dice amén? Pero ese es Jesús, ese es Jesús mostrándonos que a veces nuestras historias no van a estar escritas como nosotros esperábamos. José y María esperaban que su hijo estuviera con ellos en esos 3 días. José y María esperaban que ese pequeño estuviera más tiempo con ellos. Entonces, repito, esto va a actuar, apunta a nosotros. Jesús no va a actuar como nosotros queremos que actúe. Él te va a confundir. ¿Alguien está confundido en esta mañana por cómo Dios está actuando? Él te va a desconcertar. Vas a perder tu empleo. No vas a poder encontrar una pareja. Vas a vivir con una enfermedad. No te vas a quedar a veces en la escuela que quieres. La persona que te gusta a veces no te va a hacer caso. El dinero no te va a rendir. Jesús no va a hacer tu voluntad, siempre va a hacer la voluntad de ¿quién? Por eso le dice a José y a María, no es que en los asuntos de mi padre me conviene ¿qué? Estar. Y ahí viene la pregunta fuerte en esta mañana. ¿Estás listo para que Jesús no haga lo que tú quieras? ¿Quién dice amén? Yo no. Yo no estoy listo. Sí. Qué difícil, qué complicado es que Jesús vaya en contra de tu voluntad. Porque queremos que Él haga nuestra voluntad y cuando esto no sucede nos enojamos, nos desilusionamos de Él, ¿cierto? ¿Qué pensamos? Él no nos ama. Él no me ama. Si me amara, me daría a este chico que tanto quiero, que lo veo entrar al salón de clases y digo, ah, qué guapo está. Me diera esta chica que siempre la veo, vive al lado de mi edificio, la veo y veo que el mundo se detiene. Me la daría. Si Jesucristo me amara, realmente me permitiría encontrar una esposa, un esposo. Si Jesucristo me amara, me liberaría de esta enfermedad que ya no aguanto, que los doctores me están diciendo. Él no me ama realmente. Entonces, el cristianismo te desconcierta, te va a confundir. Esto es el cristianismo. Pero te va a mostrar, igual segundo punto, a un Dios agotando su amor por ti. En medio del desconcierto, en medio de la confusión, de que no te ama, que te molesta, Él te dice, no, sí te amo. Vean lo que dice el verso 51. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto ¿a quién? ¿Por qué lo hizo? O sea, Jesús hubiera dicho, pues ya váyanse, o sea, yo aquí puedo vivir solo. No necesito de ustedes. Él era Dios. Pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no les dijo, ya váyanse, déjenme en paz? Porque Él amaba a sus papás. Porque Él amaba a José, amaba a María. Y por eso se somete a ellos. Él era una autoridad mayor que ellos. Sin embargo, Él los obedece.
Esto apunta a nosotros. El Dios del Evangelio a veces no va a actuar como tú lo esperas, pero esto no pone su amor en duda por ti. Jesús no actuó quizá como María y José esperaban, pero eso no significaba que este pequeño no amara ¿a quién? A María y a José. Él los amaba, eran sus papás. Habían estado con él ya durante 12 años. Dice el pastor Tim Keller respecto a este pasaje, dice: en ocasiones parecería que Dios nos está matando cuando en realidad nos está salvando. No me imagino a María y a José buscando a su hijo durante ¿cuántos? 3 días. O sea, mi esposa se pone muy mal si leo un minuto pasa y no lo encuentra, o a Manuel. Ahora imagínense 3 días. ¿Cómo estaban de angustiada María, José? Y ellos realmente pensaban a lo mejor, oye, ¿dónde estás? ¿Qué pasó aquí? Pensaron lo peor, pero no, ahí estaba Dios con ellos, cuidando de Jesús, cuidando de ellos mismos, cuidando de toda una nación. Esto me recuerda mucho el encuentro de Jesús con sus discípulos en la tormenta. ¿Recuerdan Marcos capítulo número 6? Dice que Jesús los lleva y les dice: vámonos. Y en medio de la barca, ¿qué sucede? Hay una tormenta. ¿Jesús evita la tormenta? ¿No? ¿Jesús pudo evitarla? Sí. Pero Jesús los mete en ella. ¿Para qué? Dice Marcos 6 que los discípulos empiezan a desesperar y empiezan a temer porque piensan: nos vamos a ahogar aquí vamos a morir. Pero, ¿qué es lo que sucede? Jesús les dice: primero, yo soy. No, porque lo ven así como ahí entre, ahí medio borroso a Jesús entre toda la tormenta. Y primero Jesús se viene y se identifica con ellos y les dice: yo soy. Y dice la palabra que después cálmala. Lo natural es que hubiera primero calmado la tormenta y después les hubiera dicho: yo soy. No, él dice primero: yo soy, y calma la tormenta. ¿Qué quiere decir con esto? Él quiere que en medio de los problemas, en medio de las cosas que Jesús no va a hacer como nosotros queramos, primero le conozcamos quién es Él. Él quiere también que José y María recuerden quién es Él. Él es Emmanuel, Dios, ¿con quién? Con nosotros. Parece ridículo, pero José y María quizá ya lo habían ¿qué? Olvidado. Y entonces Jesús quiere recordarles también a ellos y obviamente a todos que Él no es cualquier niño, que Él es Dios mismo. Y hoy Dios quiere recordarte esto a ti y a mí: Él no es cualquier Dios. Él es el Dios verdadero. Él realmente es ese Dios que está no para evitar las tormentas, sino está para estar con nosotros en medio de las tormentas. Y donde pareciera ser que Él te está exterminando, dice Keller, Él realmente te está salvando. Porque en el dolor, en el sufrimiento, en el enojo, en la desesperación, nosotros empezamos a depender más de ¿quién?
Es allí donde entendemos realmente quién es el Dios del Evangelio. Es realmente donde entendemos quién es aquel que hemos dicho que es bueno, que es misericordioso, que es paciente, que es humilde, que es todopoderoso. Es allí. Es allí donde Dios abre nuestros ojos y nos dice, ahora sí, todo lo que creías aquí, lo vas a ver. Así como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora realmente mis ojos ¿qué? Te ven. El Dios del Evangelio no va a evitar muchas tormentas, pero que no te quepa la menor duda que Él te va a cuidar en medio de qué. La vida de los hijos de Dios no está exenta de dolor, ni tampoco de su inagotable amor. ¿Sientes que Dios no te ama? ¿Estás confundido por la manera en que está actuando Dios en tu vida? Recuerda esto, en la mayor tormenta de tu vida, Él no te abandonó. Él cuidó de ti y cuidó ¿de quién? De mí. En la cruz Jesús nos mostró qué tan importantes somos para Él. Él entregó su vida para que nuestra vida fuera puesta a salvo, para que la ira de Dios no nos consumiera. Él recibió toda la ira de Dios por nosotros. Cuando venga esto a tu mente, cuando digas, Señor, no estás cuidando, me estás dejando, me siento muy mal, ve a la cruz. Y recuerda que el Dios del Evangelio no ignora tu dolor, que el Dios del Evangelio te ama tanto que dio la vida por ti. Y solamente cuando entiendas esto, tú vas a poder entender que Él está allí en el momento más oscuro de tu vida, aunque para ti pareciera que no está. Él está allí en el momento más difícil y más complicado. Entonces, el Dios del Evangelio es digno de toda confianza, aunque la tormenta no parezca tener fin. Para María y para José, ¿cuántos días fueron de tormenta? 3, ¿no? A lo mejor tú dices, bueno, pero fueron 3, pastor, yo ya llevo 15 años de tormenta. Él está allí. Pero Él no quiere parar la tormenta sin que tú le conozcas. Sin que tú te rindas y digas, a ver, he estado orando todo este tiempo para que se calme la tormenta, ¿cierto? Todos oramos eso. Primero, oye Señor, quítame esto, pero nunca he orado para conocerte a ti. Y a lo mejor eso es lo que quieres y por eso no has calmado la tormenta. Porque todo este tiempo he pensado en mí nada más y no en quién, en ti. Todo este tiempo he pensado en que, Señor, ayúdame a estar bien, ayúdame a estar bien, ayúdame a estar bien. Y Jesús te dice, ¿y yo? Y tú, no, o sea, después. Primero yo. Ayúdame a estar bien, calma esto. Y Jesús dice, no has entendido el Evangelio. El Evangelio es que me conozcas a mí. No que te vaya bien. Espero que el próximo domingo muchos regresen. No lo sé. ¿Puedes descansar en el amor de Dios en esta mañana? Qué complicado. Pero esto me lleva a mi tercer punto rápidamente. El cristianismo es conocer a Jesús continuamente. Y vean lo que dice la palabra del Señor. Dice, y su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de la... Entonces el cristianismo es desconcertante, confuso, te va a poner de malas, sí. Pero en medio de eso, recuerda que el cristianismo es Dios derrachando su amor.
Pero también recuerda que ese cristianismo significa conocer a Jesús continuamente. María estaba desconcertada, no entiende lo que pasa, pero guarda en su memoria y corazón lo que Jesús está haciendo. Nosotros debíamos de ser un poco más como María. Ella está guardando, ella no entiende, pero está atesorando. Esto apunta a nosotros. Quizá no entiendes lo que está pasando hoy, pero Él quiere que empieces a atesorar en tu corazón. Yo estoy haciendo algo. Guárdalo, porque esto te va a ayudar a conocer a Jesús más profundamente después. Fíjense, María fue pasando el tiempo y Él va conociendo más a este niño. Es algo bien fuerte, porque tú dirás, ¿cómo? Si María pues lo conoció de bebé, se le apareció un ángel, ¿no? Y le dijo, tú vas a tener este niño, y este niño lo vas a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. Todos pareciéramos entender pues que Jesús sabía realmente quién era quién. Jesús, pero no lo sabía completamente. Tanto que lo vemos aquí. Ella no entiende, porque si hubiera entendido quién era Jesús, cuando Jesús le respondió, en los asuntos de mi Padre me conviene estar, ¿qué hubiera dicho María? Ah, no, pues sí, pues eres Dios. Adelante, Jesús. Pero no, por eso dice que no, sus papás no entendieron. Entonces, pero María va entendiendo poco a poco quién es Jesús. Poco a poco. ¿Lo recuerdan? Algo similar pasó, ¿no? En muchas ocasiones de María conociendo a Jesús. ¿Recuerdan también otra ocasión donde María va con sus hijos, sus hermanos de Jesús, y van a buscarlo otra vez? Y vean lo que dice el verso 33 de los evangelios. Dice, voy a leerlo, va a aparecer en pantalla. Dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Respondió Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué creen que haya sentido María otra vez? Otra vez lo estaba buscando y sale con que tú no eres mi mamá. Generalmente mi mamá y mis hermanos son ellos. Y otra vez María atesorando esto de Jesús en quién. Y va entendiendo, cierto, Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador del mundo. Por eso está aquí con ellos. Ok. No se trata de mí, María, sino se trata de una historia más grande. Él está salvando a un pueblo. Está salvando a la gente. Voy entendiendo quién es Él. María entendió aún más el ministerio de Jesús en la cruz. ¿Recuerdan lo que le dijo Jesús a su madre en la cruz? Cuando Jesús vio a su madre, dice el texto, y al discípulo a quien él amaba a su lado, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo a su discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento este discípulo la recibió ¿en qué? María, subiendo a Jesús, diciéndole a Jesús, ahí es tu hijo, ahí tu madre. Ella seguía entendiendo quién era ese pequeñito que había estado ya con ella por más de 30 años. Pero cada instante María iba conociendo más y más y más y más a Jesús. En la cruz, todas las imágenes, encuentros sin duda vinieron a la mente de María. Y ahí ella empezó a conocer de una manera más profunda al Hijo de quién. María necesitaba salvación. A ver, pregunta, ¿María necesitaba salvación? Ahí está, la necesitaba. Esto apunta a nosotros, amigos. En cada tormenta, dificultad, estamos conociendo a Dios, comprobando su grandeza, su soberanía, su poder, su amor por nosotros. Piensa en un momento en las cosas más desastrosas de tu vida. Piensa en eso desastroso. Quiero que piensen todos en eso difícil. Piensen. Quizás sea un aborto, quizás sea un abuso sexual, quizás ha sido estar sin empleo, no tener pareja, quedarte sin escuela, reprobar una materia, no lo sé.
la respuesta es: ¿has aprendido algo? Hoy Dios dice: yo espero que sí. Yo espero que estas tormentas no simplemente se hayan reducido a ay, qué bueno que ya tengo trabajo. Ay, qué bueno que ya tengo hijo. Ay, qué bueno que ya tengo dinero. Ay. O se ha traducido realmente en: esto me ayudó a conocer a Dios de una manera más profunda. Esto me ayudó a decir: no puedo vivir sin Él. Esto me ayudó a ver que el Dios del Evangelio no tiene límites y obra sobrenaturalmente. El Dios del Evangelio nos llama a registrar los eventos más dolorosos y también los más dichosos, porque en ambos podemos conocer su amor, su misericordia, su poder y su grandeza. Fíjense bien en la pregunta que les voy a hacer. ¿Quieren seguir conociendo a Dios? ¿Seguros? Entonces vamos a pasar por tormentas. Pero allí nos vamos a encontrar con nuestro Salvador. No oren más pidiendo que Dios les quite las tormentas. Doblen su rodilla. Abran su Biblia y conozcan a ese Dios que dio la vida por cada uno de los que estamos aquí. Dice, y termino con esto, el Dr. Parker en su libro Conocer a Dios. Vean lo que dice. Una vez que tomas conciencia de que el principal asunto para el que estás aquí es conocer a Dios, la mayoría de los problemas de la vida caen en su sitio por sí solos. Esto es para conocer a Dios. Esto es para que dependa de Él. Esto es para que confíe más en Él. Esto es para que lo ame más. Ahora entiendo. Esto sucede para que realmente yo sea un cristiano, porque quizá no lo soy. Amigos, Él quiere que lo conozcamos. Lo que está pasando en tu vida no es casualidad o no tiene propósito alguno. Acércate a Dios, a Jesús, y comprueba su grandeza. ¿Podemos orar en esta mañana pensando en eso? Espero que el Señor haya hablado a sus vidas y a sus corazones en esta mañana. Vamos a orar. Señora, gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Hoy hemos aprendido un poco más acerca de quién eres tú, Jesús, de qué es el cristianismo. Ahora entendemos por qué a veces estamos llenos de confusiones, de desconciertos, de enojo. Pero queremos agradecerte, Señor, porque estos planes frustrados no tienen que ver con que no nos ames, sino todo lo contrario. Nos amas tanto que en medio de las tormentas tú vienes y te encuentras con nosotros. Señor, quiero conocerte. No quiero simplemente pensar en que quítame esto, deseo esto. No, permite que en nuestro corazón el deseo sea realmente conocer al Dios del Evangelio. Permítenos conocerte de una manera más profunda, Señor. Ayúdanos. Es difícil. Ayúdanos a entender, como dice el Dr. Parker, que cada problema esté en su sitio y ese sitio es a tus pies.
entendiendo que todo lo que pasa es para entender cuán ancho, cuán largo, cuán profundo es el amor de Cristo por sus hijos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.